Es miércoles y en Radio Torre Pacheco tenemos una nueva cita con El Mirador y tenemos ya a Miguel Galindo aquí en directo en nuestros estudios. Vamos a darle la bienvenida. Muy buenos días, Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues como decía aquel antiguo anuncio, muy bien conocal. Sí, ¿verdad? Ajá. Que ya tiene unos cuantos años. Habrá mucha gente que no conozca qué era eso de Seguro, Ocal. seguro que hay cantidad de gente y la gente que haya, pues lo siento por ello, porque eso significa que tenemos unos años que no nos podemos quitar de encima, pero bueno, en fin. Pero bueno, son de esos momentos, Miguel, que te alegras de tener una edad porque recuerdas muchas más cosas. Sí, pero te Siempre voy a hay decir algo una bueno. cosa, a mí me ha gustado, yo siempre he tenido edad de aprender cosas. Cuando llega la edad de enseñar, malo. No, pero yo considero, Miguel, vamos a ser optimistas, que siempre se aprenden cosas, ¿eh? No, siempre, sí, Siempre. porque vamos a ver, lo que no hay que dejar es de buscar. Eso ¿Eh? es. Bueno, pues a continuación nos vas a leer en directo tu artículo que esta semana se titula Historia, con mayúscula, e historias. Esas historias que vienen en minúscula. Exacto, historia con mayúscula e historias con minúscula. Pues de eso va. La historia, con H mayúscula, es compleja porque está hecha de historias con H minúscula. Me explico. Supone una relación de hechos antiguos que nos son suministrados por unos políticos, sean estos centrales o periféricos, que los adaptan a sus peculiares intereses, con independencia de su estricta veracidad. La historia siempre ha formado parte de una especie de ideologización de la sociedad regida y dirigida por los poderes gobernantes. En la dictadura se la manipulaba de acuerdo a una idea previamente concebida de falso imperialismo. Y ahora, en las comunidades democráticas actuales, se la prostituye igual, exactamente por los mismos bajunos y patrioteros motivos. Así que quienes quieran enterarse de la historia más auténtica y menos omitida posible, tendrán que currárselo a través de buscar en los más honrados y genuinos y no paniaguados historiadores. Me van a permitir ustedes, si es que les interesa el tema, claro, un ejemplo personal. Cuando yo era un chiquillo, con respecto a la fundación de Cuarjadás, estoy hablando de Cartagena, por los púnicos cartagineses y su posterior conquista por los romanos, tan solo se decía en los libros y gracias que esa capital hispana de Cartago Nova fue tomada por Publio Cornelio Escipión, mientras Aníbal, hijo de Amílcar Barca, se encontraba asaltando los Alpes con sus elefantes para darle topa a Roma, en una especie de mutuo golpe de efecto, o así al menos me lo imaginaba yo. Bien, vale. Lo que ya ignoro es hasta dónde se da de esa historia en la actualidad. Hasta dónde se forma o se deforma, según en qué patio de corrala se imparta, naturalmente. Pero me temo que no mucho más de lo que yo recibí. Tendré que preguntarle al universitario de mi nieto a ver qué me dice él, que tiene mucho más estudios que yo. Sin embargo, este que hoy les comunica esto, tuvo un padre ilustrado que, a pesar de haber recibido una cultura aún más básica que la mía, que ya es decir, fue una persona interesada en esa historia nuestra, que buscaba y leía
y completaba su querencia y la información que perseguía en los libros, estudios y tratados. En una época en que ni Internet existía, ni a Wikipedia se la esperaba. En esa época, mi progenitor, quizá estudiando a su contemporáneo Castillo Puche, que bebía de las fuentes del griego Estrabón, había colmado sus ganas de saber casi tanto quizá que en esta era de la información que hoy llamamos a la actual. ¿O acaso es la era de la desinformación? Bueno, sea como fuera, en los ocasionales viajes en que le acompañaba a Cartagena, llevándome de paquete en aquella alambreta de 125 centímetros cúbicos, en la que entrábamos por la carretera de Torreciega, mi padre me ilustraba. Mira, hijo, justo aquí, donde estamos, Escipión el joven, porque resulta que su padre y su tío también eran escipiones y habían muerto en la misma Hispania derrotados por los cartagineses. Bueno, sigo. Aquí fue exactamente por donde tomó la ciudad de Cartagena. Y me contaba que Cartagena era entonces una península, con su istmo más al oeste, rodeada de agua y murallas, y que se consideraba inexpugnable, pero que, por alguna razón, el general romano sabía que por aquella parte eran marjales, aguas bajas y pantanosas. De hecho, a aquella zona se le conoce aún por el Almarjal, en su término árabe, y que sus tropas, con el agua llegándole a medio cuerpo y en escaramuza nocturna, podían entrar y romper sus defensas. Muchos años después de todo esto que mi padre me contaba, precisamente allí se descubría el valioso y famoso resto arqueológico de la muralla púnica, la misma que fue asaltada por Escipión. Pues hoy, en la actualidad, en este mismo ahora, me pongo a leer un libro de Santiago Posteguillo, que es un excelente romanista y autor de magníficas novelas históricas, género que borda, y me enfrasco en uno de sus títulos. Africanus se llama, donde se me descubre, en su última parte de la trama, en que se narra la conquista de Cuarjadás o Nueva Cartago por parte de Escipión, exactamente tal y como mi padre me la describió hace más de 60 largos años. Así que luego, que vengan a contarme los callejistas de hoy y de todos los tiempos, lo de cómo se hace la historia con H mayúscula. Porque la historia se hace a sí misma y nosotros la despachamos según nuestros propios intereses. Y nos la fabricamos al gusto de cada pandilla de, digamos, delincuentes históricos. O la ocultamos. Y el tiempo, o la casualidad, o la causalidad, o lo que fuera eso, va desenterrándola de las mentiras, silencios, omisiones y tergiversaciones con las que la tapamos. Al igual que los sedimentos que hubo que remover de tierra y de intereses político-económicos para sacar a la luz esa misma muralla, o ese mismo teatro, o ese mismo circo, en la ciudad donde lucharon y se juntaron dos antiguas civilizaciones, púnica y romana. Y eso para llegar a constituir una sola y única cultura. Pero como todo lo valioso, esa cultura no hay que encontrarla en los abrevaderos de los sistemas educativos actuales, que están hechos a golpe de trampas e ideología barata,
sino que hay que buscarla en los caminos de la investigación y del conocimiento. Como esta misma historia que hoy os relato aquí, la pequeña historia de la gran historia que un día me enseñó mi padre. Bueno, pues acabamos de escuchar a Miguel Galindo leernos este artículo, Historia e Historias. Y ahora pues conocemos, ¿no?, lo que opinan tus seguidores. Vamos a ver. Bueno, comenzamos con María. Fantástico tu artículo de esta semana, amigo mío. Muchas Es gracias. una lección completa tanto de historia, que viene mayúscula, como de tu historia personal. Desde ya mismo busco ese libro del cual has bebido para pergeñar tu escrito de hoy. No creo que sea difícil de encontrar, ¿verdad? No es difícil de encontrar. No es difícil. Vamos, la verdad es que Santiago Posteguillo es un autor al que sigo. Yo cuando me encuentro su nombre en alguna estantería, compro el libro. Hombre, si no lo tengo ya, porque tengo muchos de ellos. Y es un romanista muy fiable, muy fiable. Esto para mí fue un sorpresón, porque esa versión de la conquista de Cartagena me lo contó mi padre hace 60 años, o más de 60 años. Me lo contó mi padre. Y, no salía entonces en ningún libro de historia. Creo que tampoco sale. Se lo consulté a mi nieto y dice, abuelo, no. Dice, ahora hay menos de lo que te contaron a ti. Y de pronto, pues en una novela de Posteguillo me encuentro esa versión. Y la verdad, me quedé haciendo cuadros. Bueno, pues una gran alegría que te llevaste al comprobarlo. Sí. Está claro. Bueno, comentario de Mondovilio. Desde luego tantos años y me sigue sorprendiendo, Miguel. Esa vivencia tuya con tu padre vale su peso en oro y demuestra muchas cosas. Que la historia es inamovible por mucho que se la quiera manipular y que el valor del conocimiento es inmenso y traspasa cualquier barrera con la que se le quiera frenar. Bueno, pues sí, ese es el auténtico valor. Si de algo vale, es de eso, porque ni reconocimiento, ni valoración, ni puñetas por parte de nada ni de nadie va a haber. Yo me he encontrado con parte de la historia de este trozo de terruño en el que vivo, de este municipio, y no han hecho ni puñetero caso nadie, ni siquiera lo que cobra de la cultura. O sea que el valor es el que tú le das. Y ya está. Vamos ahora con el comentario de Monse. Me dice mi compa Mondo que antes de comentar tu escrito, que busque en mis libros de historia dónde está escrito el pasaje que te transmitió tu padre y que luego hablaremos. Efectivamente, como decíamos en mi época, señor, en mi libro no sale. Es una problemática profunda esta. Sí, eso decíamos entonces. Señor, bueno, mi educación todavía es más arcaica, viene de los niños con los niños y las niñas con las niñas, pero decíamos eso, maestro, en mi libro no está. Bueno, pues seguimos exactamente igual. O sea, ha pasado más de medio siglo y en los libros no está la historia. Está la poquísima historia que a cada comunidad autónoma le conviene y le interesa. Es un modo rastrero de enseñar historia. Pero esos son nuestros sistemas educativos de hoy. Y eso es lo que hay. Vamos a conocer el comentario de Gonzalo. Esta es la primera vez que te escribo una nota, aunque te sigo desde hace mucho tiempo. Soy profesor de instituto y he de reconocer que la historia, sociales, se les dice hoy, sí, es un mal remedio de la que yo estudié en mi época. Y estoy seguro de la que estudiaste tú, en la tuya, y me avergüenzo de ello. Pues Gonzalo, que un profesor de instituto, como eres tú, establezca un paralelo entre lo que tú estudiaste y lo que hoy se enseña, pues hay que ser valiente y honrado para
para poder expresarlo como tú lo expresas. Si tú, que eres un profesional de la enseñanza y la cultura, así lo reconoces, pues ¿qué voy a decir yo? ¿Qué voy a decir yo? Eso es lo que tenemos, eso es lo que hay, eso es lo que se nos vende y eso es lo que compramos, en definitiva. Comentario de Mercé. Mi tía abuela, maestra, como tú sabes, Sí. me decía y repetía que la historia no se encuentra, que la historia se busca. Yo eso al principio no lo entendía muy bien, pero luego me he dado cuenta de lo que escondía esa muy sabia frase. Efectivamente, es súper sabia. O sea, la historia no se encuentra, la historia se busca. Y llevaba mucha razón aquella mujer. Hoy, siglo XXI, en España, la historia que se encuentra es la historia falsa, la historia manipulada, la historia antihistoria. Vamos, ¿por qué? Porque cada comunidad autónoma, y somos 17, hace su historia a su medida. Y le importa un bledo falsearla, manipularla y destrozarla. Por lo tanto, hoy más que nunca, como decía tu tía abuela, la historia hay que buscarla si se quiere encontrar. Vamos ahora a leer el comentario de Miguel. Hola, tocayo. Ya sé que el de la pasada semana fue entrañable y emotivo, me lo han contado, pero el de esta es muy severo. Me parece entender que arremetes contra los sistemas educativos actuales, poniendo la historia con mayúscula, como tú dices, como ejemplo. Creo que tienes toda la razón, pero nadie te la va a reconocer. No, por supuesto. Hola, tocayo, como tú me dices. Claro que no, por supuesto. Por supuesto. ¿Que pongo en la picota a los sistemas educativos? Pues confieso que sí. Y lo asumo y soy reo de culpa de ello. Claro que los pongo en la picota. Porque los sistemas educativos de hoy son más falsarios que reales. No están sacando jóvenes con principios a la calle, ni competitivos siquiera, sino competidores, que es peor. No. Y entonces, pues bueno, si en algo valoramos nuestra historia, pues tenemos que buscar por otro lado. Conocemos ahora el comentario de Lola. Si a mí me dicen, cuando estudiaba esa asignatura, que la artimaña romana para tomar Cartagena que utilizó Escipión, me hubiera reído un montón, ya sabes. Soy cartagenera y me pregunto si los tan famosos cartagineses y romanos de hoy la conocerán. Y si es así, ¿por qué algo real no lo incluyen en sus irreales fiestas? Pues sí, bueno, es que las fiestas son las fiestas. Entonces la fiesta se utiliza una mínima parte de verdad y se incluye una cantidad de cosas inventadas y de pudo ser y de no pudo ser y de elementos que lógicamente justifican la fiesta, no justifican la historia. Pero eso ocurre con todas las fiestas históricas de todas las localidades. Eso es así, porque son fiestas rentables, y la historia es un cromo en el que se monta el álbum. Pero efectivamente, o sea, el nombre que tiene Al-Marjal es el nombre árabe, empieza por Al, pero Marjal significa que aquello era zona de marjales, zona pantanosa, zona de baja profundidad. Y incluso los mapas topográficos que aún se hacen, se descubre un desnivel bastante acusado entre la zona sureste de Cartagena y la zona oeste. Por lo tanto, que es más baja, o sea, es más baja. Por lo tanto, eso topográficamente es explicable. Y pudo ser así. Pero ya no es eso, ya es que los historiadores independientes están diciendo que no es que pudo ser así, es que fue así, es que la toma de Cartagena, y eso está cada vez más documentado, la toma de Cartagena por parte de Escipión fue por la actual muralla púnica.
Fue por ahí. Vamos, entonces, oiga usted, la propia historia nos está sacando los colores. Leo a continuación el comentario de Federico. Has nombrado un libro de historia antiguo de autor murciano, Castillo Puche, que me ha sonado un montón. Luego, recordando y poniéndome a pensar, era un texto que mi padre guardaba en su regular biblioteca, el mismo que leía tu padre. Me ha emocionado eso, fíjate qué tontería. Pues es que a Castillo Puche, que es uno de los poquísimos historiadores de la época, por cierto murciano, un reconocido historiador, mi padre lo nombraba mucho a Castillo Puche, claro, tampoco había otro, o sea que, vamos, y este hombre pues bebía en las fuentes griegas y en las fuentes romanas de Estrabón. Y Castillo Puche, que a mí me encantaría encontrar el libro, pero claro, yo sé que eso es casi un milagro imposible ya, escribió una historia del Mar Menor que mi padre tenía y en el que basaba toda su sapiencia de la historia y sus observaciones. Y era una historia del Mar Menor y toda su zona, toda su comarca, pues que aquello tuvo que ser la leche en su época. O sea que ese Castillo Puche efectivamente existió. Leemos a continuación el comentario de Mariana. En uno de tus párrafos afirmas que a la actual época se le llama la era de la información, sí, pero que en realidad es la era de la desinformación. Y no te falta razón. Es la época de las fake news, la era de las mentiras y los bulos intencionados circulando por las redes. La época de toda falsedad, incluyendo cualquier dictadura anterior, y es por lo que nos guiamos. Claro. Por eso permíteme corregirte. Es una tonta lo que voy a decir, pero no es que sea la era de la desinformación, no es así. Hoy tenemos información de sobra y demás, y sabemos dónde encontrarla y cómo. La información nos invade. No, es la era de la deformación, no desinformación, deformación. O sea, casi toda la formación que recibimos, casi toda la información que recibimos está deformada. Deformada por intereses políticos, por intereses económicos, por intereses sociales y por intereses de mil tipos y modelos y naturaleza. Todo está deformado. De ahí la fake news, de ahí toda la porquería que se consume. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hago referencia a una aportación semanal fija, que es la que hace poco hemos leído de Mercé, que decía su tía abuela. La información no se encuentra, la información hay que buscarla. Y si en lugar de información hablamos de formación, ya ni te cuento. Comentario de Ignacio. Atacas a los sistemas educativos actuales tratándolos de abrevaderos mentales. Cada vez son más los profesores serios que alzan su autorizada voz diciendo lo mismo que tú. Yo conozco historiadores serios y formales que son apartados e historiadores de pesebre que falsean la auténtica historia y gozan de nómina. Naturalmente, eso es lo que hay. Yo también los conozco. Y en este mismo municipio los hay. Historiadores formales, historiadores serios, historiadores que miman la historia y sin embargo pues se les, entre comillas, castiga. Y hay otros que no miman la historia, pero maman de la historia. Mimar la historia es una cosa y mamar de la historia es otra, muy distinta y muy diferente. Leemos ahora el comentario de Ángela. Me hace mucha gracia lo de que te llaman callejista. ¿Eso es por no salirte de tu exclusiva calle? Porque desde que te sigo apenas te mueves de tus consolidados principios. Bueno, me llaman callejista por los cuentos de Calleja. Posiblemente, vamos, creo yo, casi seguro. Algo también muy antiguo, ¿no? Los cuentos de algo Calleja. También muy antiguo, claro, Sí. Eso venían con el chocolate de Orra, unos cuentos chiquititos.
Bueno, pues, o sea, me llamarán callejista, si alguien me llama callejista, que lo veo muy bien, muy respetable las opiniones, pero que me llamarán por eso, porque creen que muchas de las cosas que yo cuento son cuentos de calleja. No tiene nada que ver la calle con eso. Bueno, pues ya queda aclarado. Queda aclarado. Y llegamos al último comentario, es de Julián, dice así: mira lo que te digo. Tú y tu hermano habéis escrito un libro ajustadísimo a la historia sobre la vida de tu padre en 2 guerras. ¿Has notado algún especial interés por parte de algún responsable cultural con mando y o nómina en plaza? Pues eso mismo, amigo mío. Efectivamente, 0. Se ha notado 0. 0. A mí me da mucha tristeza. No me da rabia. No. Es tristeza, profunda tristeza, de que ya vamos, pues, en el libro ese sobre mi padre, ya vamos por la 2ª edición. Y aquí en su pueblo apenas lo conocen todavía. Y los responsables culturales apenas han hecho nada porque se conozca. Me da, ya digo, es mucha tristeza la que me da. No me da rabia ya, ni me da ni mucho menos. Cada cual tiene pues lo que se ha buscado y cada pueblo tiene lo que se merece. Pero eso te da la medida y el nivel, la medida de lo que somos y el nivel de donde estamos. Y no quiero seguir hablando de eso. Y ya pues vamos a conocer, Miguel, qué nos vas a leer la próxima semana. El título, Romanticismo. Romanticismo, ¿sabes a quién se lo dedico? ¿Pero lo vamos a decir ahora o lo quieres dejar para la semana que viene? Lo que tú quieras, Miguel. No sé, tú lo sabes, si lo sabes, dilo. Yo lo sé, pero quiero que lo digas tú. No. Quiero que lo reconozcas tú. Bueno, pues yo, como te decía hace un momento cuando has llegado al estudio, me siento muy afortunada, Miguel. No, porque, que va en absoluto. No solamente me haces caso, ¿no? De los artículos que digo, ay, yo quiero que leas este y todo eso, es que encima pues me dedicas artículos. Que no es la primera vez. Pero a lo mejor resulta que luego, esta semana que viene, lo planteamos aquí y no te gusta. Bueno, sí, claro, dejará de gustarme si a lo lo mejor a mí. No, a lo mejor no. ¿Qué sé yo? No, sí lo sabes. Sí, ya me vas conociendo, Miguel. Porque a ti te gustan los artículos románticos. Bueno. Y yo lo entiendo, lo comprendo, pero seguro que no tenemos el mismo aceptación del romanticismo. Pues eso, claro. Cada uno tiene su versión, ¿no? O lo entiende de una manera. Claro. Bueno, pues lo compartiremos, lo escucharemos muy bien, el próximo miércoles. Pues como esto no es tuyo ni mío, sino que muchísima gente es romántica y otra mucha no lo es, pues oye, quedamos emplazados para la semana que viene. Y a ver qué opinan tus seguidores. Y a ver qué opinan. A ver qué tal son de románticos. Muy bien, gracias, Miguel. De Hasta nada, la semana que viene. Hasta la próxima.